sobre el día de hoy y de esa manera vamos a establecer cuál va a ser el examen. Ahora, antes de que yo empiece a explicar esos temas, voy a poner el formato que vamos a utilizar en el examen. De hecho, yo se los voy a enviar, pero el formato, ahorita déjenme un segundito, aquí está, formato, aquí está. El formato que vamos a utilizar para el examen es muy sencillo. Entonces, me decía ayer un compañero, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, pues muy fácil. Van a ser preguntas de opción, algunas van a ser preguntas para complementar, entonces ahí ustedes tienen que hacerlo. Eh, el examen es de razonamiento, así lo debo decir. Es más, si ustedes tratan de sacar su ley de amparo, se van a tardar porque yo voy a poner de 4 en 4 las preguntas y obviamente si no ponen atención, si no leen, obviamente no van a contestar las preguntas. Así es que mejor lean, estudien y una vez que lean la pregunta, razónenla, porque son de razonamiento. Es más, es de opción múltiple. Entonces, si analizan bien la pregunta, ahí viene la respuesta. Entonces, háganlo así. El correo que vamos a utilizar, ahorita al final, todas las dudas, por favor, al final, es más, les voy a dar unos 15 minutos para dudas. El correo que vamos a utilizar el día del examen, ¿cuál va a ser? Aquí está el correo para que lo anoten de una vez. Y les digo, van a ser 16 preguntas y van a hacer al final un bloque para correlacionar, más bien dos columnas para correlacionar. Así es que van a ser aproximadamente de 3 a 4 minutos por pregunta. Entonces, realmente, quien no ponga atención, quien no esté a tiempo en el examen, porque además tiene que estar a tiempo, como ahorita decía el maestro Sartillo, todos tienen que hacerlo. Quien no esté en el examen, pues desgraciadamente va a perder este porcentaje. Entonces, yo no hago el examen posterior, aclaro, y después, y no les dejo trabajos. Entonces, tiene que estar en el examen, sí o sí, punto, así. Ahora, aquí está lo que tenemos que poner, nombre del alumno, la materia que es amparo, cuatrimestre noveno, la firma, obviamente tienen que imprimir este formato, el plantel al que pertenezcan, que es bien importante porque obviamente va por plantel precisamente las listas. No se van a proporcionar las calificaciones, aclaro, esas calificaciones se les van a proporcionar en sus planteles. Así, o vamos a decirlo, cuando ustedes ya vean sus calificaciones ahí, pues no hay mayor problema, no va a haber mayor problema. Y aquellas personas, vuelvo a insistir, que no estén en el examen, pues simplemente el porcentaje no se les va a tomar en consideración. Así es que no, ahorita no voy a contestar ninguna pregunta, ya ve, hasta el final, así que baje su manita. Les dije 10 minutos, gracias. Bueno, entonces vamos para continuar. Les digo, va a ser una clase, eh, déjenme dejar de compartir este material y porque si no, les digo, nos vamos siempre entre pregunta y pregunta y lejos de que me dejen a mí avanzar, no lo vamos a hacer. Por eso ahorita le dije a su compañero, ya ve que no le voy a contestar preguntas. Ok, entonces vamos a iniciar en este sentido. Ok, ahí está, ya estoy compartiendo, ya están los temas de nueva cuenta. Ahí están, no hay mayor problema. Antecedentes, es más, les voy a compartir este Word que viene vamos a decirlo, todo el material y aparte les voy a compartir todas las diapositivas, entonces no hay mayor problema en ese sentido, ¿ok? Bueno, ok, vamos entonces a iniciar. Les digo, ¿por qué lo hago así? Porque pues simplemente es retraso mío, yo lo sé, más sin embargo tienen que ustedes también saber qué es lo que van a hacer. Bueno, plazos para interponer el amparo. Aquí ya lo vimos, simplemente es repaso. El plazo genérico para interponer la demanda de amparo son 15 días hábiles. Artículo 19 de la ley de amparo, en relación al artículo 17, nos dice, primero, plazo genérico, 15 días, 19 de la ley de amparo, tengan a la mano su ley de amparo, y nos dice que van a ser días hábiles. No se cuenta sábado y domingo, y tampoco, obviamente, los días que incluso establece la ley de amparo de manera específica, que son el 1 de enero, el 5 de febrero, por ejemplo, el 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, por ejemplo, el 14, 16 de septiembre, por ejemplo, 20 de noviembre, y me dirán ustedes, ¿pero por qué? Simplemente porque ellos
acordando con su sindicato, prevaleció ¿qué cosa? Los días de asueto que eran anteriormente. Obviamente la ley federal del trabajo establece otra cosa, pero nosotros nos tenemos que tomar en cuenta lo que dice la ley de amparo. Obviamente, la semana pasada que no hubo, no, esta semana que no hubo labores el día lunes, obviamente también se cuenta. Hoy 21 de marzo, por ejemplo, tampoco debería de contarse, pero como cae en domingo, no hay mayor problema. Ya el próximo año, que caiga en lunes, obviamente va a ser día inhábil el día 21 de marzo, ¿ok? Bueno, ahora, también nos habla de otro plazo, leyes autoaplicativas, 30 días. Cuando se dice, ¿qué es una ley autoaplicativa? Son aquellas que causan perjuicios desde el momento en que entra en vigor esta norma. Por ejemplo, la ley energética, ahí estamos en el caso concreto. Ahorita no voy a comentar nada en relación al caso del juez, que además se está extralimitando. Después voy a explicar por qué se está extralimitando y no es porque defienda al presidente, él puede defenderse solito. Pero ahí hay un incumplimiento a un principio que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora, esas leyes inconstitucionales que son de carácter autoaplicativo, vamos a decirlo, se publican en el Día Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado, y a partir de ese momento tenemos 30 días para hacer valer nuestro amparo. En el caso de las leyes heteroaplicativas que están ahí abajo, que dice, requieren de un primer acto de aplicación, por ejemplo, ahí el plazo para interponer el amparo son 15 días. Ejemplo, eh, vamos a decirlo, es el doble no circula, que se establece, por ejemplo, el día sábado y domingo. Entonces, ahí en ese momento decimos, bueno, yo tengo un derecho adquirido porque solamente era un día de la semana y ahorita me están agregando un día más. Bueno, ahí puedo combatir esa ley como inconstitucional, sí, pero requiero el primer acto de aplicación. El sábado yo salgo con mi vehículo, me detienen, primer acto de aplicación, tengo 15 días para interponer la demanda de amparo. ¿Ok? Esos dos tipos de leyes de tipo inconstitucional, que ya las hemos incluso comentado. Materia penal, son 8 años. Ojo, aquí pongo varias cuestiones. ¿Por qué? Porque hablamos de leyes en el tiempo. Antes del 2013, la ley anterior establecía que era en cualquier momento interponer la demanda de amparo, es decir, todos aquellos asuntos que se hayan resuelto antes de la entrada en vigor de la nueva ley de amparo 2013 se, específicamente se resolverán con la anterior ley de amparo. Así que para que no me digan, oiga, ¿y entonces qué tengo que hacer? Bueno, busquen las leyes de amparo anteriores al 2013. Aquí yo, por ejemplo, tengo la mía y obviamente en este sentido, aquí lo estoy poniendo, en este sentido esta ley es la que va a ser aplicable para ese caso concreto. Leyes en el tiempo, leyes en el espacio, son cosas que incluso ustedes las han visto desde Introducción al Estudio del Derecho. Ahora, pero ya si son asuntos resueltos de 2013 al 2016, y ahorita voy a explicar por qué, en este caso concreto son 8 años para interponer la demanda de amparo. Por ejemplo, se resolvió un asunto, una apelación en el 2014. Homicidio, ¿cuánto tiempo tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años para promover mi demanda de amparo. ¿Ok? Ahí no hay mayor problema. Otro asunto diverso, un asunto de plagio, secuestro, le impusieron 50 años de prisión. Se dictó en 2015, antes del 2016. ¿Qué voy a hacer? Pues simple y sencillamente voy a promover mi demanda de amparo en el plazo de 8 años. Ahora, ¿por qué pongo lo de la Ley Nacional de Ejecución? Por una razón muy sencilla, porque la Ley Nacional de Ejecución, que además ya entró en vigor, ¿qué sucede? Pues simplemente ahí tenemos algo que se llama la audiencia de ejecución, que se tiene que llevar 15 días después de que cause ejecutoria un asunto. ¿Cuándo causa ejecutoria un asunto? Por Ministerio de Ley, o bien cuando no se interpuso recurso alguno en contra de dicha resolución. En ese sentido, ya se interpuso el recurso, la sala resolvió, confirmó y se va a llevar a cabo la audiencia de ejecución en el plazo de 15 días para fijar el plan de actividades de acuerdo a lo que dice el 18 constitucional y a lo que dice la Ley Nacional de Ejecución. Entonces ya no son 8 años, sino que ahí tenemos que trabajar en forma
muy rápida, por ejemplo, en este momento, 2016 que entró en vigor, 2018 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución, en ese momento en específico ya tenemos nosotros que hacer valer esa demanda de amparo en los 15 días. ¿Por qué? Porque si decimos, pero dice la ley de amparo 8 años, sí, pero se lleva a cabo la audiencia de ejecución, ya estamos aceptando tácitamente la aplicación de esa norma. Es decir, tenemos que hacerlo en los 15 días siguientes que se dictó la sentencia por la sala en la que confirmó la, más bien declaró infundado el recurso de apelación y, por supuesto, ya es aplicable, o más bien ya es ejecutable esa sentencia. Materia agraria, 7 años. Aquí, en este sentido, hablamos de, cuando se trata de privar de tierras, aguas de, o por ejemplo, comunidades comunales o ejidales, en ese sentido tenemos 7 años para interponerlo. Igualmente, la anterior ley de amparo, asuntos que se hayan resuelto antes de la entrada en vigor de esta ley de amparo, es en cualquier momento. Pero si son asuntos resueltos en 2013, 2014 y sus siguientes, va a ser en 7 años. Además de que la anterior ley de amparo establecía un capítulo especial para la interposición de la demanda de amparo en materia agraria y también era en cualquier momento. Esas son cuestiones que les tengo que decir. ¿Para qué? Para que sus leyes de amparo anteriores no las tiren. Al contrario, esas deben de conservarlas precisamente porque les van a llegar asuntos en ese sentido. ¿Ok? Ahora, el último plazo que establece el artículo 17, actos privativos fuera del procedimiento, flagrancia, caso urgente, o actos violatorios al artículo 22 constitucional, obviamente la interposición de la demanda de amparo es en cualquier momento. Por ejemplo, me dicen, oiga, licenciado, una persona está buscando policía de investigación porque dice que cometió un delito, un hecho delictuoso y fue en flagrancia. Bueno, no hay problema. Lo que voy a hacer yo es promover el amparo en forma inmediata, en cualquier momento. Oiga, pero dice también que es en los supuestos del artículo 150. Bueno, si es en los supuestos del artículo 150, delito grave, se trata de sustraer de la acción de la justicia, por ejemplo, o en razón de la hora, del lugar o de las circunstancias, no pueda ocurrir ante el juez. Bueno, entonces es en cualquier momento. O incluso dice también el artículo 22 constitucional, en el caso de, por ejemplo, deportación, destierro o, vamos a decirlo, cualquiera de los prohibidos, una pena prohibida que ustedes vieron en derecho penitenciario, es en cualquier momento. ¿Ok? Ahí están todos. Ahora, aquí estoy poniendo precisamente los supuestos que establece el 17 de la ley de amparo y nos dice precisamente leyes autoaplicativas. Obviamente ahí no dice las leyes heteroaplicativas, yo lo estoy poniendo para que ustedes sepan que es una ley heteroaplicativa. Sentencias en materia penal, 8 años, materia agraria son 7 años, aquí lo dice, ¿ok? Y en tratándose de actos que importen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento que ya señalé cuáles son, es en cualquier momento, aquí está ese supuesto, ¿ok? Entonces, para que ustedes lo hagan así. Lo hice así porque es más resumido, es una forma más simple. Ahora, no con ello les voy a dejar de dar todo el material, porque también incluso tengo material preparado en cuanto a los plazos, les voy a mandar las diapositivas para que también las tengan. Ahí para que incluso correlacionen el apunte con lo que estoy diciendo. Principios del juicio de amparo. A ver, tenemos que ver una situación. Y aclaro, el día del examen, a quien se le ocurra ponerme en los principios del juicio de amparo, inmediación, que me pone, por ejemplo, oralidad, por ejemplo, igualdad ante la ley, por ejemplo, igualdad entre las partes, pues, ¿qué creen? Está mal. ¿Por qué? Porque eso lo dice el Código Nacional, artículo 4 al artículo 13. No se les ocurra ponerme eso. ¿Por qué? Porque obviamente los principios del juicio de amparo son diferentes, así que alguien que me ponga eso, oiga maestro, pero si yo le puse los principios, sí, pero ¿cuál me pusiste? Los del Código Nacional, tache, tache. Eso se los digo para que no lo pongan. Ahora sí, ¿cuáles son los principios del juicio de amparo? Que además ahí va, y así voy a hacer mención
del por qué el juez se está extralimitando en relación a la suspensión provisional y suspensión definitiva, que además es una suspensión. Simplemente después se tiene que dictar la sentencia, como dice el artículo 124 de la ley de amparo, y en ese momento ahí se va a resolver si concede, si niega, si sobresee, por ejemplo, puede ser las resoluciones y las vamos a ver en su momento. Agravio personal y directo. El quejoso, de acuerdo al artículo 5 de la ley de amparo, para que pueda promover su demanda de amparo, es necesario que se afecte, aquí le voy a agregar yo, por ejemplo, se afecte la esfera jurídica. ¿Cuál es la esfera jurídica? Ah, bueno, aquí sus garantías constitucionales, por ejemplo, y en su momento, derechos humanos. Aquí le voy a poner DH para que sepamos que también los derechos humanos. En ese caso en específico, cuando se afecten esas garantías constitucionales, esos derechos humanos, entonces puede promover su demanda de amparo. Acuérdense también del interés, a ver, este micrófono, ahí un micrófono que está abierto, gracias. Acuérdense también lo que vimos, el interés simple o interés jurídico, y también veamos lo del interés, eh, a ver, micrófono, compañera y compañero, gracias. Interés legítimo, derechos humanos, acciones colectivas, artículo 5 de la ley de amparo. ¿Ok? Instancia de parte agraviada. Eso incluso lo vimos en la clase antes de la que yo no pude asistir. ¿Quién va a poder promover la demanda de amparo? Artículo 6 de la ley de amparo. ¿Quién lo puede hacer? Ah, bueno, el quejoso, aquí le voy a agregar quejoso, ¿ok? Pero si no, va a ser la persona que esté legitimada ad causam, ad processum, para hacerlo valer. ¿Quiénes son? Por ejemplo, en el caso del finado, el albacea de la sucesión. En el caso de el incapaz, el tutor. Por ejemplo, en el caso de una sociedad mercantil, por ejemplo, su representante legal. En el caso de, pensemos, una persona privada de su libertad, puede ser su abogado, siempre y cuando esté autorizado. Yo, por ejemplo, yo en ese asunto en el que fui a verlo, yo puedo promover el amparo. ¿Por qué? Porque estoy ahí como su defensor de esa persona. Entonces, la instancia de parte agraviada es o el quejoso o la persona que está legitimada ad causam, ad processum, para hacerlo valer. Ad causam es el quejoso. Ad processum es, vuelvo a repetir, el albacea. Uno. Dos, el representante legítimo. El tutor en el caso de los incapaces. En el caso de las personas morales oficiales, ahí tenemos delegados, por supuesto, y también tenemos apoderados. Y esos apoderados van a aparecer precisamente en un acta constitutiva o, en su caso, en la publicación que se haga en el Diario Oficial de la Federación o en la Gaceta Oficial del Estado. ¿Ok? Instancia de parte agraviada, prosecución judicial, que es, yo voy a hacer valer mi demanda de amparo, ¿ante quién? Ante el Poder Judicial de la Federación, artículo 94 de la Ley de Amparo. Ok, no se los dejé de tarea, ahorita ya no se los voy a dejar, por supuesto, pero ahorita, es más, voy a dejar de compartir un momento rápidamente para que vean ustedes que ya tenemos el acuerdo general para la 11ª época. ¿Esto cuándo se dio? Ah, bueno, eso se dio precisamente en base a esta reforma constitucional del 11 de marzo del 2021, mediante la cual se determina modificaciones al Poder Judicial de la Federación. Sustancialmente, ¿cuáles tendríamos que ver? Bueno, vamos a ver que en el 94 ya no existe los tribunales unitarios. Ahora van a ser tribunales colegiados de apelación. Ahorita lo vamos a ver en competencia. Y básicamente también en relación al artículo 99, ¿por qué? Porque obviamente vamos a ver nosotros que eh, el tribunal, eh, vamos a decirlo, electoral, va a resolver los asuntos electorales. Estoy totalmente de acuerdo, pero también tenemos que ver otra situación. En tratándose de jurisprudencias por contradicción de tesis, ¿quién las va a resolver? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vuelvo a insistir, aparte de la reforma, se estableció qué cosa? El acuerdo general para
la 11ª época. Es decir, a partir del día 11 de marzo, ya vamos a estar hablando de no 10ª época, que además nosotros, yo les dejé un trabajo, sino que vamos a hablar de la 11ª época, ¿ok? Este acuerdo además lo emite el Consejo de la Judicatura Federal. Ese sí lo van a buscar, por favor, esa va a ser su tarea, me lo van a enviar, por favor, el acuerdo general en el que crea, o más bien da lugar a la 11ª época. ¿Por qué? Yo les dije que ya estamos muy cercanos a la 11ª época y efectivamente la 11ª época ya se dio, pero se esperó hasta la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Ok. Dejar de compartir para continuar con lo que estamos viendo hace un momento. Exactamente. Además, ese acuerdo es en el cual se establece precisamente que ya no, a partir del 11 de julio, perdón, 11 de marzo, perdón, vamos a tener la 11ª época de jurisprudencia. ¿Ok? Bueno, continuando. Tuve que saltar precisamente por esta situación porque, es más, se modificó el 94 de la Constitución, el 100 y el 107 de la Constitución. Esos 3 artículos básicamente se modificaron para la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Ahora, definitividad. Dice, deben de agotarse los recursos ordinarios de acuerdo a la ley de la materia. Por ejemplo, en materia civil tenemos revocación, apelación, tenemos queja, tenemos también regularización del procedimiento. Esos recursos, antes de que yo acuda al amparo, tengo que agotarlos de acuerdo a lo que dice el Código de Procedimientos Civiles. Si nos vamos a la materia penal, por supuesto, también tenemos revocación y tenemos apelación. Por ejemplo, en tratándose de apelaciones, tengo que decirles una situación. Ahí en ese sentido, en las apelaciones, por ejemplo, si se trata de una sentencia dictada en un procedimiento abreviado, tenemos 5 días para hacer valer nuestra apelación ante el órgano, en este caso el juez de control. También debo decirlo, si se trata de una sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento, tenemos exactamente 10 días después de que se dé la explicación de la sentencia, se da la audiencia de explicación de la sentencia. A partir de ese momento nos cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 10 días para interponer el recurso. Alguien dice, oiga, ¿y si yo me voy directamente al amparo? No. ¿Por qué? Porque obviamente es una causal de improcedencia, te van a desechar tu amparo. Tienes que agotar los recursos ordinarios de acuerdo a la ley de la materia, ¿ok? Y también hay una apelación de 3 días cuando se trata de autos, ¿cuál auto de vinculación a proceso o de los que resuelven en la audiencia intermedia cuando se desecha alguna prueba, por ejemplo, por ejemplo. Ahora bien, la fracción 18 del artículo 61, que ahí lo estoy señalando, establece casos excepcionales. Es decir, aquí cuando nos habla en algún medio o recurso, este es el principio de definitividad, pero nos establece ciertas excepciones, actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, ya lo vimos incluso en los plazos, cualquier momento, cualquier momento. Violaciones al artículo 22 constitucional, también cualquier momento. Órdenes de aprehensión, por ejemplo, o de reaprehensión. También ahí en ese caso específico procede esta excepción al principio de definitividad. Yo, por ejemplo, hoy tengo planteado un recurso de queja y sé que lo voy a ganar. ¿Por qué? Porque obviamente me deseché un amparo y le dije a ver, al secretario de Acuerdos, a ver, licenciado, yo ya he cambiado la ley porque el 61 de la ley de amparo establece esta excepción. Entonces, ¿me lo van a conceder? Sí o sí, así, sin problema. ¿Ok? Lo dice, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento, ¿cuáles son estas? Cuando no han sido oídas y vencidas en procedimiento. Ejemplo, se lleva un procedimiento en el cual se lleva entre el actor y el demandado, pero hay un tercero al que le puede causar o puede parar perjuicio esa sentencia. Nunca se le llamó, vamos a decir, un juicio, por ejemplo, de una, vamos a decirlo, una servidumbre real de paso, y no se le llamó a juicio, y se lleva a cabo el procedimiento, y se va a ejecutar la sentencia, y sucede que esa persona, momento, llamaron al demandado, que puede ser uno,
pero nunca me llamaron a mí. Y en términos del artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles, tenían que haberme llamado a juicio. ¿Por qué? Porque me va a parar perjuicio la sentencia. Entonces, ¿puedo interponer mi demanda de amparo? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque soy una persona extraña al procedimiento y no necesito agotar los recursos ordinarios de acuerdo a la ley de la materia. Otra situación en materia penal, auto de vinculación a proceso. Muchos me dicen, oiga, ¿cuál nos sugiere? Pues yo les diría, pues, o les diría así, en las salas, por ejemplo, 8 de cada 10 asuntos los confirman, 2 revocan. Y en amparo les he de decir que 5 de 5 asuntos, 5 de 10 asuntos se ampara y protege. O es más, hasta puedo decir que hasta 7, porque además tienen ahí una situación que se llama suplencia de la queja. Esa es otra cuestión que tienen ustedes que ponderar. Entonces, bajo ese contexto que les acabo de yo señalar, pues simplemente tómenlo en cuenta para efecto de entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente tú analízalo y vete a las estadísticas que te acabo de decir y ve entonces, por ejemplo, 2 de 8 se revocan y solamente, perdón, 8 se declaran improcedentes o en este caso se confirman y solamente 2 se revocan. Bueno, en ese sentido. Entonces, en estos casos en específico son casos excepcionales por los cuales no es necesario agotar los recursos ordinarios de acuerdo a la ley de la materia. Fundamento, artículo 61, fracción 18 de la ley de amparo. Y establece inciso A, B, C, D. ¿Ok? Ahí está. Ahora, siguiente principio, estricto derecho. ¿Qué significa? Que las sentencias de amparo, acorde a lo establecido en el artículo 74, tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que la sentencia, primero, tiene que cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. 14 constitucional, párrafo segundo, número 1. Luego, 16 constitucional, párrafo primero. ¿Por qué? Todo acto de molestia debe ser realizado por autoridad competente. Vean ustedes en todas las sentencias, en el considerando primero dice, este tribunal es competente, acorde a lo establecido en el artículo 16 constitucional. Pero además, ese artículo dice, debe estar fundado y motivado. ¿Dónde dice esa fundamentación? ¿Y dónde dice esa motivación? Bueno, eso lo dice en el considerando, señala los preceptos jurídicos aplicables y hace ese razonamiento lógico jurídico de la aplicación de esos supuestos. ¿Ok? Dice análisis sistemático de todos los conceptos de violación. Eso se llama congruencia. Cuando nosotros veamos conceptos de violación, les voy a enseñar qué es, bueno, ya les estoy enseñando qué es la congruencia. Y la congruencia reviste básicamente demanda de amparo, informe justificado, aquellas manifestaciones que haga el tercer interesado, las pruebas que se hayan aportado ante el juez natural o ante el juez de distrito, atento a lo establecido en el artículo 75 de la ley de amparo. Principio de exhaustividad, aquí está la fracción tercera, valoración de las pruebas. Todas las pruebas deben ser valoradas de acuerdo a la sana crítica, lógica y experiencia. Tienen que ser valoradas esas probanzas. Si no se valoran esas probanzas, está incumpliendo con el principio de exhaustividad, que, vuelvo a insistir, es acorde al principio de estricto derecho. Luego, consideraciones que obviamente les digo, ahí es donde está cumpliéndose con el acto de molestia que dice el artículo 16 constitucional, párrafo primero, fundamentos de derecho y razonamientos lógicos jurídicos. Además, concede, niega o sobresee, porque pueden ser las resoluciones y eso lo vamos a ver nosotros en sentencias de amparo. ¿Ok? Y luego también da la explicación, normalmente en el considerando sexto, dice cuáles son los alcances de ese amparo, en qué va a amparar y proteger, va a ser amparo para efectos, va a ser liso y llano, por ejemplo. Y los resolutivos de la sentencia, es decir, la justicia de la Unión
no amparan, no amparan ni protege, primero. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege en términos del considerando sexto de la presente resolución. Y vamos, ya cuando les pida a ustedes una sentencia de amparo, lo vamos a estar viendo ahí constantemente. ¿De acuerdo? Aquí, ese es un principio más. Ahora, aquí es donde el juez, bueno, no voy a decir su apellido, por supuesto, pero se refiere a un metal. Ya saben a quién me refiero. Este juez se extralimitó aquí el principio de relatividad de sentencias. ¿Por qué? El amparo hasta este momento no ha hecho ninguna reforma y no va a amparar ni proteger en forma general. No va a conceder las suspensiones de manera general. Solamente va a conceder la suspensión a aquella persona que haya promovido la demanda de amparo. El juez se extralimita. ¿Por qué? Porque dice, voy a hacer una declaración general, señalando él que se trata de competencia. No, 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 perdóname. Aquí tú te estás extralimitando, estás supliendo la queja deficiente. Y eso no es posible. Eso no es posible. Ah, es más, qué bueno que me acordé. Fíjense ahorita que estamos viendo en este principio de estricto derecho, tenemos que ver otro principio. Ahorita de una vez lo voy a anotar. Qué bueno que me acordé para que no me digan, "Ah, es que usted no nos dijo todos". Ah, bueno, excepción al principio de estricto derecho. ¿Cuál es suplencia de la queja? Ah, bueno, suplencia de la queja. ¿Que dónde la encontramos? Ah, bueno, esta la encontramos en el voy a anotar, artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, aquí esta aplicación de la suplencia de la queja la vamos a encontrar en varios supuestos. Ahorita les voy a ir señalando cuáles son los supuestos. Ah, bueno, número 1, se trata de leyes inconstitucionales. Número 1, ¿ok? Número 2, extraño a procedimiento. Ahí les dije, aquella persona que no ha sido oída y vencida en procedimiento. Otro más, menores o incapaces. También tienen, por supuesto, la suplencia de la queja. Uno más, en materia penal. Y esta aplica, ahorita lo voy a poner aquí, va a aplicar para dos supuestos. Déjenme nomás aquí lo voy a anotar, un segundito. Va a ser para, obviamente, la víctima u ofendido, acorde al artículo al artículo 20, apartado C, constitucional, víctima ofendido, pero también a favor del imputado. Es más, este precepto nos dice, también hay suplencia en la queja, aún si ustedes presentan un amparo en materia penal sin conceptos de violación, puede suplirse la deficiencia de la queja. No es necesario que ustedes hagan conceptos de violación. Si dicen, es que yo no sé hacer un amparo. A ver, con la estructura, aunque no presentes conceptos de violación, tiene la suplencia de la queja, punto. ¿Por qué? Porque obviamente se está ponderando, se está privilegiando la libertad de una persona. Ok, otro más, dice en materia laboral, por ejemplo, también es aplicable, pero solo en tratándose, aquí lo voy a poner, del trabajador. ¿Ok? Solo en este caso va a ser aplicable la suplencia de la queja. Materia agraria. En la materia agraria también es solamente aplicable para los comuneros. A ver, y ahí no quiero, ya ve que me digas, es que comuneros también hay en el Código de Procedimientos Civiles. Eso es otra figura, ¿eh? Otra figura, para que no me digas que también hay comuneros, también ya me la sé. Esa ya me la sé, de acuerdo al artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles, ¿de acuerdo? Comuneros, pero también tenemos ejidatarios. En el caso de los ejidatarios, también aplica la suplencia de la queja. Y por último, en aquellas personas que se encuentren en condición de miseria.
Ya cuando les envíe este Word, les voy a poner incluso el artículo 79 para que ustedes lo vean ahí. Pero en estos casos, casos excepcionales, va a proceder la suplencia de la queja atento a lo establecido en el artículo 79 de la ley de amparo. ¿Ok? Es más, no los anoten, no se preocupen. Yo todo esto se los voy a compartir. Es más, terminando la clase se los comparto para que los jefes de grupo me manden un correo y yo les envíe precisamente esta información. ¿De acuerdo? Bueno, para que no me digan, oiga, es que se fue muy rápido. No se preocupen, por eso lo estoy explicando y se los voy a dar. Ahora, relatividad de sentencias en el juicio de amparo. Aquí lo que les decía hace un rato. El juez con denominación de metal cometió un error grave, graso error, porque además le van a revocar la resolución porque ya se interpuso el recurso de queja, que además es el pertinente en este caso específico, promover en cuanto de suspensión provisional y la suspensión provisional queja, pero si es definitiva, proceder recurso de revisión. Aclaro, ahí sí. ¿Cuál es el error que cometió el juez? Pues que se extramitó al conceder la suspensión en forma genérica. No se permite, como lo dice aquí, erga omnes. ¿A qué significa eso de erga omnes? No se puede hacer una declaración para todas las personas, salvo que se trate de la Declaración General de Inconstitucionalidad. Esa es otra cosa diferente, que además la Declaración General de Inconstitucionalidad, eh, ese tiene sus características, tiene que ser votada por 8 ministros en el Pleno, tiene que ser por 2 ocasiones y no se trate de leyes tributarias. Esos son los requisitos. Entonces, obviamente, si a mí, por ejemplo, si me dijeran, oiga, ¿cómo le haría usted en el caso del gobierno para revocar esa resolución? Bien fácil, así, promoviendo recurso ahorita. Si es suspensión definitiva, recurso de revisión, artículo 81. Si fuera, en el caso de suspensión provisional, recurso de queja, artículo 97 de la ley de amparo. ¿Ok? Ahí está toda la información. De acuerdo. Congruencia, que son otros principios que algunos autores los manejan, otros no. Este principio de congruencia va destinado a la litis planteada. ¿Cuál es la litis planteada? Que lo dije hace un ratito y lo vuelvo a repetir. La demanda de amparo, coma, aquí voy a poner comita. Informe con justificación, que además se tiene que rendir en los 15 días. Las manifestaciones que haga el tercero interesado, ¿cuáles son? Improcedencia, aquí incluso. Las improcedencias, que son 3 tipos: constitucionales, legales, de acuerdo al 61 de la ley de amparo, y jurisprudenciales. Vuelvo a repetir cuáles son esas causales de improcedencia que les vamos a ver con detenimiento. Constitucionales, legales, de acuerdo al artículo 61 de la ley de amparo, y jurisprudenciales. ¿De acuerdo? Esas son las causales de improcedencia. Sobreseimiento, pues ahí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nos vamos a lo que dice el artículo 63 de la ley de amparo y nos dice todos los supuestos en los que el quejoso tiene que decir, por ejemplo, se debe sobreseer el amparo porque se desistió de la demanda, la ratificó, sobreseimiento. No publicaron los edictos en el plazo de 20 días, acorde al artículo 27 de la ley de amparo. Otra, la muerte del quejoso. Una más. No se acredite la existencia del acto reclamado. Y una más, sobrevenga una causal de improcedencia. Las repito otra vez. Para esas, son cinco causales de sobreseimiento. Uno, se desista de la demanda de amparo y la ratifique. 2, no se publiquen los edictos en el plazo de 20 días que establece el artículo 27 de la ley de amparo. 3, muerte del quejoso cuando solamente afecte intereses de este. Voy a poner un ejemplo rápidamente. ¿Cuál es el ejemplo? Una persona promovió un amparo contra orden de aprehensión.
por esta situación, vamos a decir, lo que tiene pues mucho estrés porque pues siente que lo van a detener en cualquier momento, le da un infarto y muere. Sobreseimiento, que además ahí el quejoso tiene la obligación de informarlo, porque si no lo van a multar. También debo decir otra cosa. En el caso de que no se sobresea, por ejemplo, es un apoderado legal que promovió el amparo. Ah, bueno, ese afecta a los intereses de una empresa. Por lo tanto, tenemos a no uno, tenemos a 3 apoderados que pueden continuar con esa demanda de amparo. ¿Ok? No se acredite la existencia del acto reclamado. Por ejemplo, en un amparo contra traslado, lo vamos a ver, de acuerdo a lo establecido en el artículo 171 de la ley de amparo, perdón, 161 de la ley de amparo. ¿Qué dice el 161? Pues simplemente puedo promover amparo contra traslado. Dice una persona, me van a trasladar, estoy en el reclusorio norte y me van a trasladar al Perote, Veracruz. Se solicita el informe con justificación a la autoridad ejecutora, que en este caso es la Dirección General de Reclusos. Dicen ellos, nosotros no tenemos ninguna orden de traslado. Este sobreseimiento incluso se puede llevar a cabo fuera de la audiencia constitucional. Entonces, todo esto que les acabo de decir lo puede manifestar ¿quién? El tercero interesado. Y obviamente, cuando se dicte la sentencia de amparo, en el caso específico del sobreseimiento, tiene que dictarse una sentencia de sobreseimiento. Así, así, en ese sentido, apegados al principio de congruencia que establece precisamente el artículo 74 de la ley de amparo. ¿Ok? También estricto derecho son 2 principios que van inmersos allí. Tramitación sumaria, que sería el último de los principios. ¿Qué consiste? De acuerdo al 118 de la ley de amparo, si se trata de leyes inconstitucionales, la tramitación será más rápida, será sumaria. ¿A qué me refiero con ello? Si ustedes leen el 118 de la ley de amparo, nos va a decir que el informe justificado no son 15, sino van a ser 3 días. Y la audiencia constitucional debe celebrarse en un plazo de 10 días. ¿Ok? Ahí está incluso, ahí están las anotaciones que yo hice en este caso en específico. Este apunte va a venir relacionado con las diapositivas que yo les voy a dar respecto a los principios de juicio de amparo. Entonces, para que las correlacionen de la explicación que yo les estoy dando y la correlacionen tanto con la ley de amparo con las diapositivas. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos ahora sí a hacer un pequeño eh, espacio y vamos a dar unos minutos ahora sí para preguntas, porque obviamente para también hay dudas y que no se queden en el tintero. Ok, ahora sí, dudas. Les voy a Profe, dar, mándeme, una pregunta. mande. Ahorita que habló de un ejemplo mencionando un cambio de penal, Ajá, si una persona está sentenciada y la modifican así de repente, puede hacer ese amparo por ese cambio, sí, sí, cómo de, no, sí, cómo no. independientemente de que quiera Ah, pero una ojo, ojo, hay una cuestión bien importante que debemos de tomar en cuenta. Tiene que ser antes de que se ejecute el traslado. Si ya se ejecutó el traslado, ya no. Eso es básico. ¿Por qué? Porque obviamente ya estaríamos precisamente en una ejecución material de imposible reparación, de acuerdo al 61 de la ley de amparo. Entonces, cuando yo quiero promover mi amparo en contra de ese traslado, tiene que ser antes de que se ejecute. Y me voy a remitirme al artículo 161. Cuando el acto reclamado consista en orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá el efecto de que no sea llevada a cabo, ¿qué? El traslado. ¿Ok? porque dice que tomaron a esta persona un día de noche y la Sí, trasladaron, pero sí, sin previo, sin que sí, él no supiera. sí, 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 así se hace. Así de hecho lo hacen. Lo que pasa es que también debo decir una cosa, siempre empieza la rumorología que va de traslados. Entonces, cuando empieza esa rumorología es cuando tiene que promover el amparo. ¿Por qué? Porque cuando hay un rumor es que se va a llevar a cabo ese traslado. Entonces, vuelvo a insistir, tiene que ser antes de que se ejecute. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, Gracias. ok, otra duda más por ahí.
A ver, compañera La Triste, adelante, por favor. Sí, nada más, bueno, en relación a toda la información que nos ha dado, Ajá. si yo quiero definir los antecedentes de juicio de amparo, por ejemplo, yo defino aquí perfectamente el artículo 17 nos va a dar, no, perdón, el artículo 18 nos va a dar los plazos, ¿no? El cómputo 17. para, ajá, 17, perdón, nos va a dar los plazos para el cómputo. Es correcto. Pero, por ejemplo, ¿qué artículo es para la competencia objetiva o subjetiva? Muy fácil, compañera. A ver, artículo 33, ahorita todavía es más, no se me adelante porque si está viendo ahorita la página, ahí voy a hablar de los tipos de competencia, pero de una vez le voy a decir una cosa, competencia 16 constitucional, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 33 en adelante de la Ley de Amparo. ¿Ok? Ahorita los vamos a ver. No, ahorita ahí vamos. Ok. ¿Sí? Solo era eso, gracias. De nada, adelante. ¿Otra pregunta? Ahorita les digo, tenemos unos minutitos para preguntas y respuestas. Adelante, por favor. ¿Nadie más? Bueno. A ver, Doctor, adelante. disculpe. Ande. ¿Cuál era el cuarto? Disculpe, es que no lo anoté. ¿De cuál, compañera? ¿De cuál? De las 5 causales del sobreseimiento. Ah, ok. La cuarta es no se acredite la existencia del acto reclamado. Es lo que yo les... muy amable. Acuérdense que era lo que yo les decía de la orden de traslado. Y ya la quinta, sobrevenga alguna causal de improcedencia. Artículo 63 de la Ley de Amparo. ¿Ok? Por eso les digo, el sobreseimiento es muy fácil, pero donde nos va a causar problemas, y por eso lo estoy dejando para el siguiente examen, va a ser las causales de improcedencia, porque vamos a ver las constitucionales, vamos a ver las legales, que son 23, y vamos a ver las jurisprudenciales. Entonces, por eso ahorita no quiero meterme en ese punto, porque va a ser mucha información, ¿de acuerdo? Bueno. Doctor, se me cortó la comunicación en el quinto punto que estaba usted atendiendo. Ok, a ver, vuelvo a insistir en relación a el sobreseimiento. Recuerden ustedes, en el sobreseimiento sobrevenga una causal de improcedencia y son 3 tipos. Acuérdense, les dije, constitucionales, legales de acuerdo 61 y jurisprudenciales, ¿de acuerdo? Bueno, otra duda más y ya para, Gracias. si no, de nada. Otra duda más para continuar. Bueno, ok, vamos entonces a la jurisdicción y competencia. La jurisdicción proviene del término latino jus dicere, que significa decir el derecho. Ok, esta facultad, dicen, todos los jueces, aquí para que tengamos un concepto, los jueces o magistrados, incluso aquí ministros, tienen la facultad de resolver un asunto. Por ejemplo, ahí me voy a lo que decía mi querido maestro Cipriano Gómez Lara. Por ejemplo, ahí lo que dice mi maestro, que es la sentencia, es la aplicación de una ley general al caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Así lo decía mi querido maestro, que en paz descanse. Entonces, vuelvo a repetir, es la aplicación de una ley general al caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Esa sería una sentencia. Y obviamente es la facultad jurisdiccional. Aquí incluso le hago una corrección, diccional, la jurisdicción, pero la competencia es distinta. ¿Por qué? Porque la competencia son esas facultades, esas atribuciones que tiene el órgano jurisdiccional para conocer de un asunto. Ahí ya cambió. Y es el limitante. La competencia va a ser el limitante de la jurisdicción. ¿Por qué? Porque si nosotros ahí vemos los tipos de competencia, tenemos competencia por territorios, los circuitos. Ojo, aquí les voy a poner así para que no se les olvide.
su mapa para el examen. Mapa para el examen, ¿ok? Ahora, ojo, en este examen solamente les voy a preguntar del circuito 1 al 16. Es decir, yo, por ejemplo, el día del examen les voy a decir, a ver, eh, de tal a tal persona, vamos a decirlo, de la letra A a la letra L de su apellido, van a ser del 1 al 8. Y de la M hasta la Z va a ser de, por ejemplo, puede ser que los invierta, ¿eh? Puede ser que los invierta. Así, y diga del 1 al 18, perdón, del 1 al 16, perdón, yo ya estoy divagando, del 9 al 16 va a ser de la M a la Z, ¿ok? Ahí, por ejemplo, 1, Ciudad de México, 2, Estado de México, 3, Jalisco, 4, Nuevo León, 5, Sonora, 6, Veracruz, 7, Puebla, 8, Coahuila, 9, San Luis Potosí, 10, la Tierra del Edén. Ahorita ya ahora hasta el final, ahora los dejamos su manita, al final los hacemos, ¿ok? Compañera la triste, ya ve que le estuve preguntando al final, por favor, para que avancemos. Entonces, de esos 16 circuitos, que 11, por ejemplo, si no mal recuerdo, es Michoacán, así sucesivamente los van a ir poniendo en el mapa. Entonces, yo voy a iniciar primero con el mapa y después voy a empezar con las preguntas, ¿de acuerdo? Así para que lo tengamos. Entonces, esta competencia por territorio es los 32 circuitos. En este examen solamente les voy a preguntar del 1 al 16 para que los tengan ahí presentes, ¿ok? Ahora bien, tenemos también una competencia por grado. Aquí me dicen muchos, ¿qué significa eso de ACUO? Ah, bueno, es un término latino que significa juez de distrito, juez natural, que sería el juez de distrito, el unitario. ¿Por qué? Porque ellos conocen del amparo indirecto, pero el ADCUEM, que va a ser el juez superior, por ejemplo, en tratándose de recursos de revisión, queja, reclamación, bueno, a excepción de la reclamación, porque vamos a ver que es un recurso atípico. En estos recursos, quien va a conocer va a ser el Tribunal Colegio de Circuito. Por ejemplo, ahorita que estamos platicando de esta suspensión, pues simplemente ya los recursos de queja o revisión ya están trabajando y obviamente ya han de haber llegado al Tribunal Colegio de Circuito, que a su vez va a encargarse de resolver esos asuntos. Pero vuelvo a insistir, en este grado tenemos así, vamos a decirlo, de inferior a superior, juez de distrito, unitario que ahora va a cambiar a colegiados en materia de apelación, colegiados de circuito que van a ser, por ejemplo, civiles, penales, administrativos, y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso va a ser el grado, así. Incluso ahorita los vamos a ver de acuerdo al 33, ¿ok? Ahora bien, también tenemos competencia por materia mixta, conoce de todas las materias. Por ejemplo, aquí lo estamos enseñando, la mixta, por ejemplo, vamos a pensar, los juzgados de distrito que están en el bordo son mixtos, conocen civil, penal, administrativo o del trabajo. Especializada, por ejemplo, San Lázaro, tenemos juez de distrito en materia civil, juez de distrito en materia penal, juez de distrito, por ejemplo, de amparo en materia penal. Y el agrario, vamos a saber, por ejemplo, la materia administrativa se va a encargar de resolver. Ahí, por ejemplo, vamos a cambiarle y vamos a ponerle administrativa para que sea congruente con la competencia en la actualidad. Vuelvo a repetir, la materia mixta, todas las materias, especializada una materia en específico, civil, penal, trabajo o administrativa. Tipos de procesamiento. Tenemos ahora escrito y tenemos orales. ¿Por qué? Porque acuérdense, ahorita aún tenemos algunos procedimientos escritos, pero también tenemos juzgados mercantiles, tenemos juzgados orales en materia mercantil, en materia federal incluso, ¿eh? Cuantía. Aquí, no, como yo lo pongo, no se toma en cuenta el valor del asunto, sino la importancia. Ojo, aquí vamos a hablar de lo que se llama la facultad de atracción, que además esa va a ser otra tarea que les voy a dejar. De una vez les voy a decir para que la vean. Esta facultad de atracción, hubo varios casos emblemáticos.
ahorita voy a ir a hacer un cambio abrupto rápidamente. ¿Por qué? Porque son estos casos que estoy poniendo aquí, van a escoger ustedes uno, el que quieran. ¿Por qué? Porque son asuntos importantes. Puede ser el caso Rosendo Radilla, que además surge de ahí la jurisprudencia Rosendo Radilla varios. El caso de Mariana Lima, que además no sé por qué en la manifestación del 8M, las mujeres nunca hacen caso, nunca toman en cuenta a Mariana Lima, y es un asunto emblemático de feminicidio. Y ese además fue precisamente en el Estado de México. Entonces, Chimalhuacán específicamente es un asunto bien interesante donde la Suprema Corte, vamos a decir, resuelve un asunto en el cual un ejercicio de la acción penal dice no, se revoca y, ¿qué crees? En este asunto emblemático tienes que volver a investigar. Un asunto bien interesante. Campo Algodonero, que fue también un caso también emblemático, que además fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y uno que es emblemático también, Luz y Fuerza del Centro, que son una serie de violaciones al procedimiento que se cometieron en el gobierno, ya saben de quién, ya saben de quién. Ahí fue una serie de violaciones procesales que se cometieron. Y también otro gobierno, también ya saben de quién, Pasta de Conchos. ¿Por qué? Porque obviamente ni se les indemnizó a los mineros de la minera de Pasta de Conchos. ¿Por qué? Porque el presidente en ese tiempo era casi socio de esa empresa. Casi. Florence Cassés, pues ya saben de los montajes que hizo en ese caso. Bueno, ya sabrán. Ahí el que quieran. Y otro caso, Guarderías ABC. Este caso de Guarderías ABC, de verdad, ayer que estaba platicando con los compañeros de Sonora, les dije, ahí compañeros, ese asunto es para ustedes, ese asunto, el que quieran. Entonces, ahí van a hacer la investigación del caso que quieran y háganlo personalmente, desde su particular punto de vista. ¿Qué consideran? ¿Por qué? Porque son asuntos emblemáticos en los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué hizo? Pues simplemente atrajo esos asuntos, esos 1, 2, 3, que han sido muchos, pero esos casos yo los pongo, ¿por qué? Porque obviamente son casos en específico en los cuales, en el caso de Florence Cassés, hay cuestiones de violación de derecho internacional público, por ejemplo, Guarderías ABC, que ahí obviamente ahí podemos decir que hasta se cometieron cuestiones de tráfico de influencia. ¿Por qué? Para no afectar a la entonces prima de la esposa del presidente. Yo no lo digo, ¿eh? Cuando hagan la investigación van a darse cuenta qué es lo que sucedió. Son casos que yo... ¿Cuándo? Ese va a ser para el día jueves, por favor. ¿Ok? Además, miren, yo creo que en 2 cuartillas no más, pero a mano, eso sí, a mano, háganlo, para que lo lean. Lo que me interesa es que lo lean, que lo analicen, cada caso concreto. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a regresar a donde estábamos. Pero esos casos, ahí ya están, el que quieran, si quieren tómenle foto para que vean qué casos y no se les olvide. Maestro, ¿nada más es hacer una investigación acerca del caso o es una crítica o...? Mire, es una investigación crítica. ¿Por qué hago la investigación crítica? Usted va a buscar los datos y va a dar su opinión personal en el caso específico. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, López Ramírez. La materia, ¿verdad, maestro? Mándeme, no le entendí. De acuerdo a la materia. O sea, no, la crítica va a ser de acuerdo a la materia. Claro. Ajá, exactamente. Vamos a pensar. Si usted me habla del caso de Mariana Lima, que es bien interesante, ahí usted viértame su opinión. ¿Qué piensa de ese caso? Ajá. Hay una investigación jurídica, pero ahí de esa investigación jurídica, ahora usted me va a decir, pues la pareja de Mariana Lima lo hizo, que además les digo, es un caso de feminicidio que se dio en ese entonces, y realmente les digo, no sé por qué nunca se lleva al 8M, no sé, y de verdad las chicas dicen, es que nos están matando, pues yo las veo ahí, y realmente a Mariana Lima sí la mataron, ahí sí la mataron, y la mató su pareja. Entonces, ese es un feminicidio. Y además fue por cuestión de odio. Entonces, son todos los elementos típicos que establece el feminicidio. Entonces,
Ahí denle una revisada. Y el de Campo Algodonero ni se diga, ¿eh? También fue cuestiones de odio. Ahí ahí están las imágenes en cómo se encontraron las víctimas de este caso en específico. Dígame, Zuleika. Profesor, una pregunta. Había mencionado que iba a dividir una tarea dependiendo del apellido que Ah, tuviera. ¿Me no, podría Hogar repetir eso? Soto. Es que entendí mal. No, eso fue en el mapa. Ay, sí, profesor, ¿me lo podría repetir, por favor? Jesucristo, Señor, ¿no está atento o cómo? A ver, vuelvo a insistir. Voy de la A a la L, por ejemplo. No es que sea así. Va a ser del circuito 1 al 8, por ejemplo. Puede ser que lo cambie, no lo sé. Ahorita lo estoy pensando de esa manera, por poner el ejemplo. ¿Y de Y, eso qué? Del 1 al 8. y ¿de qué es? Ah, bueno, del mapa que yo les pedí. Porque obviamente en el examen van a ponerme del circuito 1 al 8 en su mapa. Y del 9 al 16, por ejemplo, es de la M a la Z. Ahora sí nos entendimos, Ogas. Pero Ogas Soto, si no mal recuerdo, yo te di clases, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, profesor, ya no. Ya lo tuve 3 veces, creo. Y esto, sí, para que veas, para que veas. Bueno, Muchas gracias. de nada. Ok, entonces eso fue precisamente por la cuestión de la facultad de atracción que ahorita estamos platicando en relación a esta situación de importancia, por eso quise hacer esa acotación. Ahora, muchos de ustedes han litigado, yo lo sé, además me los encuentro en juzgados. Cuando están en el juzgado de distrito y van a presentar su demanda, ahí les reciben su demanda por turno, es decir, a las 9 de la mañana el juzgado de distrito 1 civil está de turno. 2 a las 9:05 y así sucesivamente. Entonces, van a recibirse por la computadora, va a estar recibiendo las demandas. Él va a decir, ¿qué juzgado me tocó? El primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, etc. Y después viene de regreso del 14 al primero. ¿Ok? Entonces, eso significa turno. La computadora les va a turnar su asunto en base a cuando presenten su demanda de amparo. ¿Ok? Ahora, una cuestión que me pregunta ahorita la compañera, fundamentos, aquí de la competencia objetiva, 16 constitucional, párrafo primero. ¿Por qué? Porque dice, todo acto de molestia debe ser por autoridad competente. 94 de la Constitución nos dice, el Poder Judicial de la Federación, entre sus encomiendas se encuentra ¿cuál? Resolver el amparo. Pero también tenemos que decir otra situación, ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que nos dice el artículo primero, ¿cómo se compone el Poder Judicial de la Federación? Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios, que ya cambió, va a ser tribunales colegiados de apelación, juzgados de distrito y tribunales de los estados, ¿ok? Pero también el artículo 33, ahí estoy poniendo, de la ley de amparo, aquí lo estoy transcribiendo, que dice, son competentes para conocer del juicio de amparo y se repite, Suprema Corte de Justicia de la Nación, del superior al inferior, tribunales colegiados de circuito y esto que ya va a cambiar, por eso le puse entre paréntesis, tribunales colegiados de apelación. ¿En base a qué? A la reforma constitucional, a la reforma, a la ley, vamos a decirlo, reglamentaria del artículo 103, 107, que es la ley de amparo, cambia a tribunales colegiados. Y también vuelvo a repetirles, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación también se va a modificar. ¿Ok? Tribunales colegiados, juez de distrito y los tribunales jurisdiccionales de los estados. ¿Ok? Así. Ahora, ojo, ahorita vamos a ver en este caso específico de los tribunales de los estados, atento a lo establecido en el artículo 159 y 176 de la ley de amparo, en qué casos intervienen los juzgados de los estados. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, ¿qué artículos? 159 y artículo 160, 105, a ver, 176 de la ley de amparo. Es que, bueno, me gusta hacerlo por razonamiento y pues obviamente, si yo quisiera que tengo mi ley de amparo, lo saco, pero no, aquí lo importante es así. Ahora, ¿cómo se conforma la Suprema Corte?
11 ministros. Obviamente es el presidente ministro más los 5 ministros de cada una de las salas. Ese es el pleno, 10 ministros. Pero también, como dice en el inciso B, también actúan en salas, 2 salas de 5 ministros cada una. La primera sala, ¿de qué conoce? Aquí lo voy a poner incluso. Primera sala. Va a conocer de asuntos civiles y penales, ¿de acuerdo? Y la segunda sala, ¿de qué conoce? Ah, bueno, la segunda sala va a conocer de asuntos del trabajo, o más vamos a ponernos en orden alfabético, administrativos y del trabajo. Es decir, ahorita, por ejemplo, esta ley energética, ¿a dónde va a llegar? De acuerdo a la competencia, a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones? Ahorita, pero a ver, hago una pequeña paréntesis. Recuerden, puede actuar en pleno, 11 ministros, cuando están, ahí está mi querido maestro Arturo Saldívar Lelo de la REA, que está como presidente ministro, y los otros 5 ministros, más bien, los otros 10 ministros de cada una de las salas. Ahora, cuando actúan en salas, tenemos 2 salas, vuelvo a repetir, 5 y 5 ministros, civiles, penales, administrativas y del trabajo, ¿ok? Atribuciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a señalar algunas. Ahora, en el examen, les voy a pedir 4. Entonces ahí sí, incluso anótenle. Ahí ya, si el que no se la sepa, esta es porque no estuvo en clase. Así. Acciones de constitucionalidad, controversias constitucionales, amparo directo, cuando ejercita esa facultad de atracción. Casos específicos, Florence Cassés, por ejemplo. O bien, luz y fuerza del centro, que fueron asuntos atraídos por la Suprema Corte. E incluso ahí está la facultad de atracción. Esa facultad de atracción la puede ejercitar el Ministerio Público de la Federación como parte en el juicio de amparo o, en su caso, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, si ustedes son, vamos a decirlo, previsores, dicen, a ver, oiga, y para más fácil, para que nos aprendan, bueno, pues muy fácil. Recursos, revisión, pero constitucionalidad, ojo, aquí, constitucionalidad, queja, otro recurso, y también el recurso de reclamaciones más. Voy a poner el de reclamación abajo para que lo tengamos separado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen recursos, 1, 2, 3, ya tienen 3 respuestas. Y además les faltaría, por supuesto, puede ser que sea un incidente de cumplimiento sustituto. Vamos a ver nosotros en el incidente de cumplimiento sustituto que cuando no se puede dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se puede dar el cumplimiento del incidente de cumplimiento sustituto cuando, les digo, no se puede dar cumplimiento. Un caso específico, Santa María Aztahuacán, ya cuando se iba a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo para entregar y desocupar el inmueble, pues encontraron que había más de 30,000 familias ahí en esa área. ¿Y qué sucedió? Pues simplemente se tuvo que pagarle a los, vamos a decirlo, a los ejidatarios, pero pues ahí había que pagarle al abogado, que fue realmente, ya saben quién, uno que le llaman el jefe. Bueno, ya saben a quién me refiero. Así no voy a decir más nada. Ya es una cuestión de conocimiento público. Yo no sé por qué puros azules me he encontrado ahorita en esta plática que hemos tenido, para que vean. Y luego dicen que no cometen delitos, pero bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Ahora, emite jurisprudencias por reiteración. ¿Qué significa? 1, 2, 3, 4, 5 criterios sin ninguno en contrario, jurisprudencia. Que además ahorita ya estamos en la 11ª época. Resuelve las contradicciones de tesis. Tenemos 2 jurisprudencias en contraposición y el Pleno resuelve cuál de ellas va a ser la que va a aplicarse. ¿Por qué? Porque tenemos las jurisprudencias por sustitución. Esa es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Declaración general de inconstitucionalidad, otra facultad. Y también resuelve, en el caso de la competencia subjetiva, excusas, impedimentos y recusaciones. ¿De quién? De los ministros. De los ministros. Luego tenemos las facultades del tribunal colegiado. ¿Cuáles resuelve?
el amparo directo, cuestiones meramente de legalidad, solo legalidad, no cuestiones de constitucionalidad, recursos, ¿cuáles? Revisión, queja, reclamación e inconformidad. Esto atento a el artículo 80 de la ley de amparo, que son todos los tipos de recursos, pero además ese recurso de inconformidad se va a hacer en la ejecución o en los incidentes en ejecución que vamos a analizar. ¿De acuerdo? Ahora, también ahorita está Adolfo, al final ya sabe que les voy a dar unos minutos para que lo hagamos, por favor, para que termine. Incidente de inejecución, es decir, cuando no se quiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, vamos a ver que de acuerdo a lo establecido en el artículo 193, si no mal recuerdo, 197, perdón, de la ley de amparo, vamos a tener que obligar a la autoridad a que cumpla las ejecutorias de amparo. No es de que quieras, tienes que cumplirlas sí o sí. Recuerden, incluso el actual presidente fue desaforado por esa situación. Esa es una cuestión en ese sentido. Conflictos competenciales también entre dos juzgados de distrito, un colegiado, perdón, un unitario, juez de distrito, por ejemplo. O bien puede ser entre un juez de distrito y uno, por ejemplo, del foro común. También resuelve impedimentos, excusas y recusaciones. Ahora, tribunales unitarios, que ahorita ya estos dejaron de existir y van a ser ahora tribunales colegiados de apelación. Y van a conocer del amparo indirecto cuando se promueva en contra de otro tribunal colegiado de apelación. Por ejemplo, como dice bien el término, colegiados de apelación, porque van a resolver apelaciones de un juzgado de distrito en materia penal o materia civil. Ellos van a resolver ello y ¿qué va a suceder? Simplemente puede proceder también el amparo indirecto. Juez de distrito también conoce el amparo indirecto, salvo que sea un amparo interpuesto ante el tribunal colegiado de apelación. Y lo que les decía hace un ratito, en los jueces de los estados, el 159 de la ley de amparo, si lo leemos, nos dice que en el caso que no exista juez de distrito en un lugar, puede tramitarse ante un juez del fuero común o de primera instancia, ¿de acuerdo? Y el 176 de la ley de amparo nos dice que el amparo directo debe promoverse ante la autoridad responsable, ¿ok? Ya, bueno, ya terminamos. Competencia subjetiva para ahorita dejarles a preguntas y respuestas. Esto se los dejé leer de acuerdo al 51 al 60 y vemos tres conceptos importantes. Impedimentos, parentesco, amistad, enemistad. Por ejemplo, vamos a pensar, se presenta una demanda de amparo y resulta ser que el abogado es hijo del juez. Ahí tenemos un parentesco. Ahorita, Geraldine, ahorita ya les voy a dar el uso de la palabra, no más de que termino y ahorita le doy el uso de la palabra, por favor. ¿Ok? Y les decía yo, en los impedimentos, amistad, por ejemplo, pues él fue, el juez es compañero de generación, igual. O el magistrado es compañero de generación, igualmente. O bien puede ser que, vamos a pensar, eran compañeros de generación, pero no se llevaban bien, enemistad. Pues simplemente yo voy a plantear ese impedimento. Ahora bien, en el caso de la excusa, ahí de manera voluntaria el ministro, el magistrado, el juez, debe de separarse de conocimiento de ese asunto. ¿Por qué? Porque ya conoce el impedimento, es su pariente, es su esposa, es su esposo, es su compadre, o bien sucede que participó como autoridad responsable en la creación del acto reclamado. Un ministro de la Corte que ya no está, tuvo el carácter de Procurador General de la República y además de ministro. Entonces, en ciertas sesiones se tuvo que excusar precisamente ¿por qué? Porque él no podía conocer de esos asuntos en específico, ¿ok? Pero si él no quiere separarse del cargo, entonces nosotros tenemos la facultad de la recusación, ya sea el quejoso o el tercer interesado, mediante un escrito, solicitar la recusación. ¿Qué tiene que hacer?
exhibir billete de depósito con la multa más alta, de acuerdo al artículo 250 de la Ley de Amparo, para, en ese sentido, son 42,000 pesos más o menos que se tiene que exhibir en el billete de depósito y señalar los hechos. Por ejemplo, dice él, presenté mi demanda, resulta ser que el juez es compadre del abogado litigante, o bien es papá de del litigante. Por lo tanto, existe, en ese sentido, no podemos señalar que el juez va a dictar objetivamente su resolución. Existe un interés. Ya el juez no puede dictar sus sentencias tomando en cuenta ese criterio de objetividad. Como yo les digo, para diferenciar la competencia objetiva se refiere al órgano jurisdiccional. En cambio, la competencia subjetiva se refiere a la persona que está encargada del órgano jurisdiccional. Esa es la diferencia. Vuelvo a repetir, competencia objetiva se refiere a el órgano jurisdiccional, el juzgado, el tribunal, por ejemplo, la Suprema Corte, pero en tratándose de la competencia subjetiva se refiere a la persona. Así es. Y eso se refiere a cuestiones que interfieren precisamente que dicte sus sentencias de manera objetiva, sin plantear un favorecimiento a alguna de las partes, o desfavorecimiento, porque puede ser de una o de otra parte. Ahora sí, jóvenes, tenemos tiempo. Preguntas, respuestas, adelante. Profesor, A ver, incluso... ahorita que comentó usted del artículo 197, Ajá. me vino a la mente el asunto del Tren Maya. Hay una suspensión y de todos modos están trabajando. Es decir, ignoraron la resolución y siguen trabajando. Pero aquí le voy a decir, compañero, que no sería en ese sentido, sino que ahí tendríamos, por ejemplo, que ver un incidente de excesos o defectos que está en el artículo 206 de la Ley de Amparo, que establece ahí los abogados, es que por eso aquí abogados, pónganse truchas para que ganen dinero. ¿Cómo van a ganar dinero? Pues simplemente diciéndole a su cliente, bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vete al 206 de la Ley de Amparo y vas a promoverte un incidente de excesos o defectos en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Si la están cumpliendo, obviamente hay incluso un delito que se tiene que hacer valer en contra de esa autoridad que está continuando con la ejecución de esa, no obstante, la suspensión definitiva del acto reclamado. Entonces, pónganse listos, abogados, ahí ustedes ganen dinero. ¿Cómo? Yo les voy a enseñar a hacer los incidentes y ustedes lo que tienen que hacer es aplicar la ley. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Otra pregunta? 206 dijo, ¿verdad? Sí, 206 de la Ley de Amparo. Mándeme. Profesor, en la competencia en turno, ¿cómo iba? Perdón. Competencia en turno. Mire, vamos a pensar, usted va a presentar su demanda el día de hoy. Bueno, mañana lunes, ¿verdad? Entonces, llega usted a las 9 de la mañana y está el juzgado de turno a las 9:01, el primero de distrito en materia civil. A las 9:05 está el segundo. A las 9:10 el tercero y así sucesivamente. Y después empezamos del 14 al primero, pero tomando en cuenta precisamente las horas precisamente de esos juzgados, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Gracias. De nada, de nada. ¿Otra Doctor, duda? disculpe, una duda. Sí, Mándeme. respecto a lo de la 11ª época, hay que mandarle solamente el acuerdo general. El acuerdo, exactamente, el acuerdo general. O sea, donde... No hay que hacer resumen, síntesis. No. Ahí, nada. ahí se la estoy poniendo bien sencillita. Obviamente, en el caso que ahí están, por ejemplo, de Rosendo Radilla, de Mariana Lima, del campo algodonero, ahí sí, por ejemplo, tienen que hacer una investigación. Eso sí. ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctor. De nada. ¿Otra duda, chicos? Maestro, sí. Esto, maestro, de la, ¿va a ser impreso? No, sabe que lo que haga, páselo en PDF y mándemelo así para que no impriman. No, así mándeme el archivo. A ver, mande. Muchas gracias. De nada, Geraldine, dígame.
profesor, buenas tardes. Mande. Con Buenas respecto a tardes. lo que estaba diciendo de las excusas y recusaciones de los jueces y de las personas que están conociendo un asunto de amparo, en caso de que esta persona, el juez, no quiera desistir de llevar ese asunto, ¿se le va a aplicar la multa como usted lo indicó aquí en su página de Word? Mire, sí, efectivamente. Aquí, más bien, ojo, la multa no es para el juez, sino en caso de que la recusación fuera improcedente, ¿a quién se lo van a aplicar? Al quejoso o al tercero interesado. ¿Por qué? Vean lo que dice el 250, ahorita que lo tengo aquí a la mano, de la ley de amparo, que es bien clarito, que también hay, en este caso específico, a la autoridad también se le multa, incluso puede incurrir en delitos, y eso lo vamos a ver ya al final del curso, los delitos. Dice, cuando el órgano jurisdiccional deseche o desestime una recusación, advierta que existen elementos suficientes que demuestren que la promoción sea dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento en cuestión, se impondrá una multa de 30 a 300 días. Entonces, como un requisito de procedencia del escrito, ¿cuál es? Exhibir en billete de depósito la multa más alta, entonces, les digo, tiene que ser aproximadamente de 42,000 pesos, que es la multa más alta, de acuerdo a lo que dice el 250 de la ley de amparo. ¿De acuerdo? Okay, sí, gracias, profesor. Ahora, en la recusación de ser procedente, el juez ya no quiso, ya no es de que quería. Aquí, obviamente, el colegiado, la Suprema Corte, que van a resolver en estos casos específicos las recusaciones, le va a decir, ¿qué crees? Tienes que recusarte porque ya te exhibieron la copia certificada del acta de nacimiento de tu hijo o el acta de matrimonio con tu esposa. Así. Entonces, no es de que quiera, ahí se le va a obligar. ¿Ok? A ver, levantaron 2 manitas, tenemos unos minutitos más y para resolver la duda, adelante, por favor. Yo tengo una duda, profe. ¿En la hoja del examen solo se le van a poner las respuestas? Exactamente, es correcto. Es correcto. Ahí, por ejemplo, fíjese, para que no me anoten todas las respuestas, pónganme el inciso. Por ejemplo, A, en la 1, por ejemplo, A, en la 2, por ejemplo, C, por ejemplo. Ajá. Y ya en las columnas, ahí ya nada más, por ejemplo, háganme la relación 1 con la B, 2 con la C, y así sucesivamente. ¿Hacemos la hoja o no la pasa? El formato, yo se lo voy a mandar. Acuérdense, son 16 preguntas y la última pregunta va a ser 2 bloques para correlacionar, ¿de acuerdo? Maestro, tengo ahí mi duda. ¿Usted nos va a enviar el formato, nosotros lo imprimimos? No. Y Ajá, exactamente. le tomamos una foto cuando acabemos el examen y se lo mandamos? Ande usted. ¿Quién dijo eso? Berenice Hernández. Ya sacó 10 por eso, Berenice. Sí, es correcto. Así es, exactamente. Terminamos el examen, yo les doy unos minutos, le toman foto y me lo envían a mi correo, de favor, ¿ok? Obviamente, no se me preocupe porque dice, es que no me llega, es que no sale. No, lo que pasa es que van a ser muchos correos en ese momento y obviamente yo los voy a leer. De hecho, aquí, como tengo mi celular vinculado, los voy a leer los que ya me llegaron, para que no tengan ahí esa preocupación, ¿de acuerdo? Gracias, maestro. De nada. Maestro, ¿el trabajo de investigación para cuándo es? Para el jueves, acuérdese. El jueves, gracias. De nada. Mande. No puedo darlas. No, ya ve. Ahora sí no puedo dárselas porque es instrucción. No es. Pero no te preocupes, ya ve, ya tienes, vas a sacar ENEA, no te preocupes, ya. No, ya, mira, las personas, tú ya me conoces, que trabajan, que están en clase, que además tengo la fotografía de ustedes, pues, y si en el examen les va bien, ya saben qué calificación tienen. Así es que tú sabes que yo soy muy justo en ese sentido, ya me conoces. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Archivo en Word, ¿cuándo lo podemos contar con él? Muchas gracias. Hoy nada más, mándenme los correos y yo termino la clase y se los envío, por favor. ¿Ok? Le agradezco. Y les vamos a dar también como 10 diapositivas, Ahí. Mande. Venga, mándalo más. La investigación puede ser hasta el jueves, la podemos mandar. Hasta el jueves, ¿ok? Maestro. ¿El formato nos lo va a mandar hoy? Sí, hoy ya les mando la información. ¿El examen también lo va a mandar hoy?
No, el examen no, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? No, el formato del examen. Ah, sí. Ok, maestro, gracias. Bueno, chicos, Hasta luego. una 29. Me haga Chicos, favor. pues una disculpa, reitero, fue una cuestión laboral, pero aquí estamos. Nos vemos el próximo domingo. Coman rico, pásenla bien. Excelente domingo para todos. Nos vemos la próxima clase. Y Gracias, mándenme doctor, correo. igualmente. De nada, gracias a ustedes. Mándenme correo, por favor, para enviarles la información, de favor. ¿Ok? Chicos, tengan buena tarde. Nos vemos la siguiente clase. Coordinador, termino clase. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Nos vemos la siguiente Igualmente, semana. cuídense Que esté todos. muy bien. Buenas tardes a todos y nos vemos. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Doctor Andrade, ¿me escucha?